Ahora vamos a empezar una serie que creo que nos va a llevar varios miércoles y vamos a conocer un poco sobre las fiestas judías, pero en su aplicación presente. O sea, cómo se aplica a nosotros para que podamos ser conocedores, sabios y entendidos y no dejarnos arrastrar por toda una corriente de querer llevarnos a prácticamente como que a practicar lo mismo que practicó el pueblo de Israel en su dispensación, la cual, aunque los principios espirituales son los mismos, pero la manera en que Dios los manifiesta y nos pide vivirlos es muy diferente a como fue en el tiempo de ellos. O sea, los principios espirituales, la verdad sigue siendo la misma, es la misma de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Su palabra. Sin embargo, la manera en que ellos experimentaron esos principios, esa verdad en ese tiempo es muy diferente a como nosotros la debemos de experimentar ahora, y como la palabra de Dios es eterna, va a ser muy diferente como los mismos principios que Dios nos enseña en toda la ley y el Antiguo Testamento. Los mismos principios también se van a vivir eternamente, solo que de manera diferente a como usted y yo los vivimos ahora. O sea, eso es lo que hay que comprender, ¿sí? Porque si no, entonces caemos en error y perdemos el blanco, perdemos el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, para poder sentar la base para entender todo lo que Dios nos enseña en las Escrituras, no solo de las fiestas judías, sino de todo lo demás de la ley, y también esto nos va a ayudar a entender lo que está en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, cómo también se aplica a nosotros hoy, aunque de manera literal se va a experimentar durante la gran tribulación literal que va a haber en esta tierra, que ya nos falta mucho también. Sin embargo, la manera en que nosotros debemos de experimentar esas verdades que están en el Apocalipsis, esa revelación de Jesucristo que está en el Apocalipsis. ¿Cuántos saben que hay revelación de Jesucristo en el Apocalipsis? Así empieza el libro, la revelación de Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nosotros lo debemos de vivir ahora? Así es que para eso hoy vamos a estudiar, vamos a ver la base que nos va a permitir tener entendimiento, cómo poder agarrar nuestra Biblia y cómo nosotros poderla aplicar a nuestro presente. Para empezar, hay que saber que Dios nos enseña sus verdades, ¿sí? Sus principios eternos, principalmente de dos maneras. Número uno, Dios nos enseña la verdad a través de lo que Él ha creado, a través de lo que ha hecho. Y es aquí donde quizás más adelante nos metamos al misterio de Dios, cómo es que los cielos nos cuentan, nos revelan la gloria, el nombre o el carácter de Dios. Que lo han torcido otros y usan tantas cosas de la astrología, eso es otra cosa. Pero ellos no han creado nada, de algún lado lo tuvieron que haber sacado, ¿sí? Y la palabra es clara como Dios, el firmamento mismo nos enseña quién es Dios. Lo que pasa es que ahora ya no le ponemos atención al firmamento, no le ponemos atención, por ejemplo, a las constelaciones y todo eso, donde está escrito el plan de Dios para nuestra vida. Y eso es bien interesante. Pero Dios nos enseña a través de las cosas que ha creado. Eso es muy importante. Nada de lo que ha creado Dios, principalmente en nuestro caso, de lo natural, de la naturaleza, nada está sin propósito. Todo tiene el propósito de enseñarnos principios eternos. Y es por eso que en Romanos, empecemos por ahí, Romanos capítulo 1, vamos a ir de un lado a otro en la Biblia, porque este es un estudio bíblico. ¿Estamos? Usted vino a estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces, en Romanos capítulo 1, en el versículo 20, y vamos a ir hacia los versículos de manera concreta, de manera así puntual para poder avanzar. Muy bien, ¿qué les dije? Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, el mundo espiritual, su eterno poder y deidad, o sea, son tres cosas, diga conmigo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su soberanía, su gobierno, su divinidad, dice,
se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, o quizás ha escuchado que alguien dice: mire, pero aquellos nativos que viven donde no están fuera de la civilización, ¿cómo van a hacer para conocer de Dios? No tienen excusa. Todo lo que Dios ha hecho es para que le conozcamos a Él. Que no querramos abrir nuestros ojos, eso es otra cosa. Pero aquí claramente dice que todo lo invisible, cuando habla de invisible, habla del mundo espiritual. Su poder eterno y su deidad, lo que Él es Dios, ¿sí? Lo que Él es, dice, se hacen, y ni siquiera un poco, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. O sea, es para que entendamos, ¿verdad? Por medio de las cosas hechas, y aquí claramente dice, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir: es que yo no conozco de Dios. No, nada más hay que ver hacia arriba, a lo creado, nada más hay que ver hacia recto a lo creado, y hay que ver también a lo microscópico, a lo creado. Todo nos enseña del divino poder de Dios. ¿Está claro esto? Que la Biblia dice que podemos conocer el divino poder de Dios, podemos entender el mundo invisible y la divinidad a través de las cosas hechas, creadas, dice, desde la creación del mundo. Y aquí esta palabra mundo no se refiere solo a este mundo. Recuerde que aquí, la palabra mundo tiene muchas connotaciones, ¿sí? Incluso la palabra mundo se refiere desde el principio mismo de la creación, desde que Dios... ¿Sabe usted qué fue lo primero que Dios creó? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿No sabe? Ni yo tampoco. Le vamos a preguntar. Sí. Es que no se me había ocurrido hasta ahorita. Así que hay ayuno para que Dios me dé la respuesta. Muy bien, entonces, número uno, Dios nos enseña a través de las cosas hechas. ¿Estamos? De lo creado. Y número dos, vea la forma en que Dios nos enseña por parábolas. Y toda la Biblia es una parábola. Diga conmigo, toda la Biblia es una parábola. Una parábola es una sombra, es un relato para enseñarnos principios, principalmente morales, para enseñarnos verdades invisibles, ¿sí? Para que podamos comprenderlas. Son cuadros, una parábola es un cuadro para que podamos comprender una verdad. Eso es una parábola. Toda la Biblia, porque se lo voy a mostrar, toda la Biblia es una parábola. Y eso es importante saberlo. Es por eso que no todas las personas, incluyendo no todos los cristianos, entienden la Biblia. No todos tienen revelación, porque la Biblia es una parábola, y el que no es cristiano, la Biblia le parece chino. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque Dios así, mira, a Dios le place hablarnos de esa manera. Empecemos. Jesús de esa manera enseñaba. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, por favor. Veamos. Mateo capítulo 13. Versículo 3. Mateo 13:3. Nos vamos a ir así rapidito por asunto de tiempo. Yo espero poder terminar, dar la base completa hoy para el otro miércoles, la otra semana empezamos con la primera fiesta judía. Vamos a ver las 7 fiestas judías, cómo se aplican a nosotros hoy. ¿Estamos? ¿Cómo se aplican a nosotros hoy? Y mire, acá hablando de Jesús dice, y les habló muchas cosas, ¿cómo? Por parábolas, diciendo, y aquí es donde da la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar, y da la parábola del sembrador. Pero quiero que le ponga atención a que dice que Jesús habló ¿cuántas cosas? Muchas cosas por parábolas. Es por eso que no entendía la gente. Y es lo mismo ahora. Es lo mismo ahora.
Marcos capítulo 4, versículo 33 dice, hablando de Jesús, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús enseñaba con parábolas. Esto es bien interesante, porque cuando el Señor Jesús, de hecho, enseñó la parábola del sembrador, fíjese que los discípulos le reclamaron al Señor Jesús que por qué le enseñaba por parábolas. Esto está en Mateo, acompáñame en Mateo capítulo 13, versículo 10. Y es por eso que cuando Jesús enseñaba las parábolas, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, no todos tienen oídos para oír, oídos espirituales. Entonces, cuando principalmente en esta parábola del sembrador, cuando él la enseñó de esta manera, con esta parábola del sembrador, vienen los discípulos, se acercaron a él, y en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mire qué especiales los discípulos, ¿verdad? Corrigiendo al maestro de maestros. Sí. Se acercaron a Jesús, era un reclamo, era una pregunta, reclamo. Pero mira, pero ¿por qué les enseñas por parábolas? No puedes enseñarles de otra manera. Entonces el Señor Jesús les dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber qué cosa, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que las parábolas nos enseñan misterios del reino de los cielos. ¿Está claro esto? Hago énfasis en esto por lo que vamos a ver en otros versículos. Las parábolas, ¿sí?, nos enseñan misterios del reino de los cielos. Y como vamos a ver, toda la Biblia es una parábola que tiene escondidos los misterios del reino de los cielos, pero no a todos les es dado poderlos entender. ¿Está claro esto? Y esto es para que nosotros despertemos y tengamos la actitud correcta, para que así como Jesús le dijo a ellos les dijo, a sus discípulos les dijo, a ustedes que son discípulos. ¿Y qué es un discípulo? O sea, a ver, ¿qué es un discípulo de Jesús? ¿En qué se caracteriza un discípulo del Señor Jesús? En que tiene el deseo de ser perfeccionado, de acuerdo solo lo menciona Lucas 6:40, póngamelo ahí en pantalla por favor. Lucas 6:40, el mismo Señor Jesús enseñó cuál es la visión de un discípulo de él, de un discípulo de Jesús. Y dice en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea que un discípulo de Jesús es el que tiene la visión de ser como su maestro, y nuestro maestro es Jesús, el varón perfecto. ¿Está claro esto? Entonces, a los que tienen esta visión, a los que tienen el deseo de crecer a la estatura del varón perfecto, a los que son verdaderamente seguidores del Señor Jesús, ya enseñamos anteriormente los niveles de discípulos de Jesús. ¿Qué hay que hacer para ser un discípulo de Jesús? Una cosa es ser salvo de la paga del pecado, y otra cosa es ser un discípulo del Señor Jesús. Salvos hay muchos, discípulos hay pocos. ¿Está claro esto? Y acá claramente les dice, a ustedes, a los discípulos, les es dado entender, comprender, ver los misterios del reino de los cielos que están escondidos en cada parábola. Es que el Señor no le va a dar esos misterios, esas perlas a alguien que no tiene interés en ser perfeccionado, alguien que no tiene el deseo, el interés, y ni siquiera piensa en poder ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. ¿Está claro? El Padre es muy cuidadoso a quien le das las perlas de sabiduría, de conocimiento, de los tesoros de sabiduría y conocimiento que están escondidos en Cristo, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Estamos comprendiendo esto. Entonces, muy bien.
Ya vimos Marcos 4:33 y vamos a Mateo capítulo 3, ya que ahí mismo en Mateo 13 veamos el versículo 34. Luego, vuelve a decir, aquí estamos hablando cómo Jesús enseñaba. Y si él enseñó así fue porque el Padre le dijo que así enseñara. Porque se recuerda que Jesús dijo que él todo lo que decía era porque el Padre lo decía. Él no habló ni una palabra más ni una palabra menos de lo que el Padre le dijo. Entonces en el versículo 30, ¿qué les dije? 34, dice nuevamente: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Todo lo que Jesús enseñó en esas parábolas, hay cosas escondidas que están escondidas desde la fundación del mundo. No tenemos idea de todo lo que hay en la Biblia, de los códigos secretos que hay en la Biblia. ¿Estamos? Y bueno, todo el Antiguo Testamento también es una parábola. Es por eso que Jesús fue claro al decir: si ustedes no entienden, si no creen lo del Antiguo Testamento, pero no está hablando de decir, sí, yo creo que sí fue verdad lo que le pasó a los israelitas. Cuando Jesús dijo, si no creen, ya lo vamos a leer. En otras palabras, si no entienden lo que hay en el Antiguo Testamento, si no me pueden ver a mí en el Antiguo Testamento, pues ¿cómo me van a creer ahora? Acompáñenme a Oseas capítulo 12, por favor. Osea, ¿qué? Ya estamos avanzando. Oseas. Les dije que íbamos a ir de un lado a la Biblia. Hoy es un día muy especial. Oseas capítulo 12, cuando lo tenga me espera. ¿Lo tiene? Versículo 10 dice, Oseas 12:10. Estamos ya leyendo el Antiguo Testamento. Dice: y he hablado a los profetas, dice Dios, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé, ¿qué dice? Y cuando habla de los profetas, está hablando del libro de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Oseas, de Nahum. Está hablando del Antiguo Testamento. Y claramente dice: y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Puede ver esto? Ezequiel capítulo 24, versículo 3. Esto es para que podamos ir comprendiendo, cómo podamos asimilar lo que vamos a aprender de las fiestas judías, y esto nos va a llevar a ver otras cosas que están escondidas en la palabra de Dios. Para eso es los miércoles, ¿de acuerdo? Es un estudio. En Ezequiel capítulo 24, versículo 3 dice Dios, le dice Dios a Ezequiel, mire la orden de Dios a Ezequiel: y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Pero le dice Ezequiel, háblales por parábola. ¿Usted quiere entender las parábolas? ¿Quiere ver usted los tesoros, los misterios del reino de los cielos escondidos allí? Bueno, el primer paso es tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús. Dejar de ser solamente un creyente. Dejar de ser solamente un asistente a la iglesia. De tener una bonita tradición religiosa evangélica, y convertirnos en un discípulo del Señor Jesús. Y un discípulo del Señor Jesús es alguien que está dispuesto a morir a sí mismo, a morir al ego, a morir al yo. Es alguien que está dispuesto a renunciar a vivir para sí mismo y se decide a tomar su cruz y seguir al Señor Jesús de regreso a la casa del Padre.
¿Está claro esto? Un discípulo del Señor Jesús es alguien que está dispuesto a tomar su cruz, que es el primer requisito que Jesús pone. El que no toma, segundo requisito es el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Está claro? El primer requisito que pone, solo se lo va a mencionar, esto está en Lucas capítulo 14. En el capítulo 14 están los 3 niveles de discípulos de Jesús. De hecho, veámoslo, porque estamos estudiando y aprendiendo, ¿sí? Vámonos otra vez al Nuevo Testamento, así de una manera rápida. Y si no terminamos hoy la introducción, pues tenemos, si no ha sido el arrebatamiento o si no nos han llevado, pues estudiaremos. Pero en el capítulo 14 de Lucas, pone el primer requisito para ser discípulo de Jesús. Y Dios sabe por qué me pone a decirle esto, pero la mayoría de ustedes lo saben, pero hay que refrescarlo, tal vez ya se nos olvidó. El primer requisito, lo vamos a leer, pero solo se lo va a mencionar así, se lo voy a resumir. El primer requisito que el Señor Jesús nos pone para ser sus discípulos es tomar la decisión de amarlo a Él por encima del amor a cualquier criatura. ¿Me escuchó? Amarlo a Él por encima del amor a cualquier criatura. Y es por eso que Él dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece, esta palabra aborrece es amar menos. Entonces lo vamos a leer como debería decir. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando de no ser salvos. ¿Hay que ir entendiendo eso? Siendo salvos, para ser discípulo de Jesús, usted tiene que tomar la decisión de amarlo a Él, de tenerlo como lo primero de lo primero por encima de la familia y aún de nuestra propia vida. Porque si no, claramente dijo Jesús, no puedes ser mi discípulo. Luego nos pone un segundo nivel, ¿sí? Un segundo requisito. Y es en el versículo 27. El siguiente dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es eso de tomar su cruz? Es el hecho de tomar el camino de la cruz, el camino de la transformación, el camino de la perfección, el camino de la santidad. O sea, ¿y por qué dijo él la cruz? Porque necesitamos dejar que Él crucifique toda nuestra naturaleza pecaminosa. Que Él crucifique todas las 13 maldades que tenemos en el corazón. A eso se refiere, no es que usted vaya a buscar una su cruz ahí de palo o menos que usted diga, es que si yo ya tengo mi cruz porque mi esposo o mi esposa es mi cruz. No se refiere a eso. ¿Sí? Si es una cruz su cónyuge es porque usted mismo se fue a buscar esa cruz, pero no es la cruz de Jesús. ¿Estamos? ¿Verdad? No. Entonces, y luego el tercer requisito. ¿Cuántos quieren conocer el tercer requisito? El tercer nivel, el nivel más alto para ser discípulo. Este es bien tremendo y es poderoso. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes, lea lo mejor usted en voz alta, que no renuncia ¿cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí sí la cosa se pone seria. ¿O no? ¿Qué decís de eso, Juan? Dice, el que no renuncia a todo lo que posee. Jesús dice, no puede ser perfeccionado, no puede ser mi discípulo. Si se da cuenta, son 3 niveles: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Este es el nivel del lugar santísimo. Renuncia total a todo para enfocarse en Cristo. Y es a los valientes, porque mire, para ser discípulo de Jesús hay que ser valiente.
Y es a este tipo de personas valientes que toman la decisión de ser discípulos, que entonces el Señor Jesús les abre el entendimiento, les ilumina el entendimiento para que puedan conocer, entender, abrazar y obtener los tesoros, las perlas, los misterios del reino de los cielos que están escondidos en toda la Biblia, porque toda la Biblia es una parábola. ¿Está claro esto? Y al final de cuentas, ¿qué es ese tesoro del reino de los cielos que está en la Biblia? ¿Qué es ese tesoro? Ese tesoro es Cristo. ¿Está escuchando? Es poder encontrar a Cristo, poder ver a Cristo, poder conocer a Cristo en cada letra, en cada versículo o en cada porción de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Me estoy dando a entender con esto? Por lo tanto, esto ya nos va a ir dando idea que la ley misma, la ley, y dentro de la ley están las 7 fiestas judías, que es lo que vamos a ver más adelante, es nada más parte de la ley. Dentro de la ley está lo de las fiestas solemnes que Dios estableció. Dentro de la ley están los sacrificios, todos los tipos de sacrificios. Pero al final de cuentas, mis hermanos, la ley nos revela a Cristo Jesús. Es por eso que si usted me acompaña vamos a ver, a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Yo espero que le empiece a hacer sentido esto. Y voy despacio, porque es que si no, no vamos a poder encontrar los tesoros que hay en los misterios, o misterios que hay en las fiestas judías y en todas las demás cosas de los sacrificios. Pero cuando ya Jesús resucitó y se estaba despidiendo de sus discípulos, fíjese que a esas alturas los discípulos todavía no entendían. Y esos que tenían 3 años y medio de andar con Jesús, estuvieron con él 3 años y medio y no entendían ni siquiera por qué Jesús tuvo que ser crucificado. No entendían. Es por eso que Pedro quiso defender a Jesús cuando lo fueron a capturar, ¿se recuerda? Pedro sacó la espada y le quitó la oreja. ¿A quién? Se ve que estudia mucho su Biblia, a Malco. Y Jesús todavía lo reprende, le dice: bueno, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que si yo me quisiera defender no pediría yo ahorita legiones de ángeles y me defenderían? Es que Pedro no entendían que todo eso tenía que pasar. Entonces, cuando ya Jesús resucitó y se les apareció y les enseñó, 40 días les estuvo enseñando del reino de Dios. Y mientras Jesús le enseñaba a sus discípulos, se recuerda que cuando Jesús resucitó, por cierto, se lo menciono, usted lo sabe, también resucitaron muchos de los santos que habían muerto. Y los 40 días que Jesús estuvo enseñando, estos santos que resucitaron fueron a visitar a sus familiares. Qué tremendo haber sido eso. Tocaron la puerta: ¿quién es tu abuelita? Se murió hace 100 años, ahí está tocando. Eso pasó, está ahí en la Biblia. Pero cuando Jesús habló con ellos, les dice en el versículo 44, ¿sí? 24, 44. Les dijo: estas son las palabras que les hablé, dice, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera. Diga conmigo: que se cumpliera. Dice: todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí, dice Jesús. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Moisés escribió de mí. ¿Y qué escribió Moisés? El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego en los profetas y en los salmos.
Y entonces, versículo 45, entonces dice, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran las escrituras. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta que el Señor nos abra el entendimiento. Es por eso que David tenía mucho entendimiento, porque si algo tenía David, es que él pedía entendimiento. Y para que sigamos el ejemplo de David, leamos el Salmo 119, 34, por favor. Salmo 119, 34, porque esto es lo que vamos a ir a orar a nuestras casas. Y toda la semana le encargo que pase haciendo esta oración para que nos preparemos para la revelación de los misterios del reino de los cielos que vamos a ver en las enseñanzas que vienen, ¿de acuerdo? Pero hagamos nuestra parte. Apréndase de memoria el Salmo 119. Solo tiene ¿cuántos? 150 versículos, no sé cuántos. Salmo 119, versículo 34. Vea la oración acá. Versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Y lea en voz alta el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Será la oración de David. Y en el versículo 169, vea, si algo clamaba David, mira, es que eso nos hace falta, hombre. Es que reconozcamos que nos hace falta mucho. Por eso David, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, porque lo que tenía David era el deseo de conocer a Dios, a pesar de todos los problemas que tenía, igual que nosotros, pues, de carácter, de todo lo demás. Pero vea el clamor, vea la oración de David. El versículo que les dije, 169, dice David: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. ¿Y qué pedía? Dame entendimiento conforme a tu palabra. Qué tremendo, ¿no? Debemos de hacer este tipo de oración. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta ahí, aunque tengo todavía unos minutos. Bueno, el punto es este: que para entender los misterios del reino de los cielos que están escondidos en toda la Biblia, que al final de cuentas es ver a Cristo, conocer a Cristo en toda la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de Dios y Cristo es la palabra viva. Entonces tenemos que entender que la Biblia está escrita en parábola, que no se trata nada más de leer y de decir: yo ya sé de Biblia porque me sé de memoria estos versículos, me sé de memoria este salmo. Mira, el saber de memoria la palabra, algunos salmos o algunas otras porciones de la escritura, no le digo que está mal, es bueno, pero le cuento, también Lucifer conoce la Biblia y sabe de memoria la Biblia. ¿Se recuerda que cuando tentó a Jesús, Jesús le dijo: escrito está? Y Satanás también le dijo: escrito está también. O sea, no es un asunto de saber de Biblia, es un asunto si estoy logrando ver a Cristo en la Biblia. Y en el sentido de ver a Cristo, cómo es Él, escuchen lo que le voy a decir, de ver a Cristo en la Biblia, para conocer cómo es Él, conocerlo, conocer su carácter, y a través de ello entender lo que se tiene que formar de Cristo en mí.
Por lo tanto, lo que está en el Antiguo Testamento y las 7 fiestas judías, como las vamos a ver, nos enseñan de Cristo, cómo es Cristo y cómo eso se tiene que formar en mí para que yo crezca a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No es para que yo siga con esas tradiciones que Dios les puso en ese tiempo, en esa dispensación. Ahora Cristo está en nosotros. Ahora usted y yo nos tenemos que convertir en lo que esas fiestas nos enseñan de lo que Cristo es. Porque yo puedo pasar haciendo todo lo que hacían los israelitas en aquel tiempo y todos esos rituales, y ponerse lo que se ponían en ese tiempo, y ponerse lo que se ponían en la cabeza en ese tiempo, y hacer tantas cosas que parecen muy bonitas. Puedo hacer eso toda mi vida y no experimentar un cambio, una transformación, una limpieza de corazón, no crecer a la estatura del varón perfecto. Solo es una tradición religiosa, y a eso está siendo llevado mucho cristiano. ¿Estamos? Es por eso que Dios me está llevando a enseñar estas cosas, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra, una figura, una parábola para enseñarnos la realidad que es Cristo. ¿Estamos? La realidad que es Cristo. Por ejemplo, la ley, porque Jesús dijo que la ley hablaba de Él. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, versículo 1. Ahí, por favor, José, entendamos esto. ¿Estamos entendiendo? Esto es un estudio bíblico, por eso es que vamos de esta manera. En Hebreos 10:1 dice: porque la ley, dice, diga conmigo, la ley. Y en la ley están todos los rituales, todo. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Póngale atención a ese. La ley tenía la sombra, tiene la sombra, la figura, el cuadro, no la imagen misma de las cosas. Dice: nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que por más que guarde yo todos esos rituales ahora, no me van a hacer perfectos, a menos que entienda cómo debe de operar eso en mí ahora, para liberarme y sanarme de la naturaleza pecaminosa y formar en mí el carácter divino. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, eso es en cuanto a la ley. Veamos de una vez en cuanto a la fiesta y los días de reposo, que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses. Y de ahí un versículo más vamos a leer después de ello y vamos a adorar un momento al Señor. Cuando tenga Colosenses me dice, por favor. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice: por tanto, dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Se refiere a las fiestas solemnes. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora lee en voz alta lo que sigue en el 17. Todo, no dice una parte, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es. O sea que todo eso, las fiestas, dentro de ello las fiestas judías, todo lo que Dios mandaba hacer en el día de reposo, todo es una sombra. Es algo que está tratando de mostrar una verdad, misterios que están escondidos. ¿Y por qué es una sombra? Porque Dios quiere que esté en una sombra, porque es una parábola que Dios le va a dar revelación a los que le buscan de a de veras, a sus discípulos. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Muy bien.
Ahora veamos, por ejemplo, lo del tabernáculo de Moisés. ¿A qué se refiere lo del tabernáculo de Moisés? Acompáñenme a Hebreos 9:9, por favor. Solo le estoy mostrando lo que el Antiguo Testamento dice de estas cosas. Lo el Nuevo dice del Antiguo. El Antiguo es la sombra, el Nuevo es el cumplimiento. ¿Estamos? El Nuevo Testamento es la aplicación para nosotros del Antiguo Testamento. Así tenemos que verlo, la aplicación. Y es por eso que en Hebreos 9:9 dice, hablando del tabernáculo, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, ¿para qué el tiempo? Pues para el tiempo de ellos, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, mire, aquí hay que usar un poco de sensatez. ¿Cómo me voy a poner yo a tratar de volver a esos rituales judíos, israelitas, si aquí dice que eso no me puede hacer perfecto? No se necesita ser genio, pues. Eso no me va a hacer perfecto. Y la visión que Jesús nos ha impartido es: sean perfectos. Entonces hay que entender cómo se aplica todo eso para que yo pueda ser perfecto. ¿Estamos? Y en cuanto a las jornadas de Israel, por ejemplo, acompáñenme a Hebreos, ya vimos Hebreos 9:9, ¿verdad? A Primera de Corintios, capítulo 10. Yo sí, con esto vamos concluyendo. Hablando de las jornadas de Israel, de lo que el pueblo de Israel pasó desde que salió de Egipto en su camino a la tierra prometida, hablando de todo lo que ellos vivieron. Dice en el versículo 6, vamos a leer del 1, porque como ya vamos a terminar con esto, para que tengamos el contexto, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? ¿Quién era el que iba con el pueblo de Israel? El ángel de Jehová, Cristo. Y luego dice en el versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El 6: mas estas cosas sucedieron, o están escritas ahí también en la Biblia, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Diga conmigo: son un ejemplo para mí. Y dice: y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien. ¿Quedó claro esto? La Biblia es una parábola. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento tiene misterios escondidos. Toda la Biblia, todas las parábolas tienen escondidos misterios del reino de Dios que no les son dados a entender a cualquiera, sino a los que son discípulos de Jesús. Y para ser un discípulo de Jesús, ya vimos los requisitos que Él pide. Muy claro Jesús en los requisitos que Él pide. ¿Estamos? Y esto nos va a ayudar a entender, cuando veamos lo de las fiestas judías, cuando veamos los tipos de sacrificios que ofrecían en aquel tiempo, cuando veamos cosas de la ley, vamos a entender el corazón de Cristo que se tiene que formar en nosotros. No practicando de manera literal o algo parecido a como ellos lo hicieron en ese tiempo, porque aquí claramente dice que eso no nos va a hacer perfectos.
Pero ahora sí hay una sangre viva, fresca y resucitada que sí nos puede limpiar el corazón y hacer perfectos. Ahora hay una palabra viva que es espíritu y es vida, que sí nos puede hacer perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Limpios de corazón, maduros espiritualmente, transformados en nuestra manera de ser, de pensar, de caminar delante de Dios, con visión eterna. Amén. Póngase de pie un momento y le vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, gracias por enseñarnos. Gracias por hablarnos. Padre eterno, gracias porque esto nos viene a desafiar. Y también reconocemos nuestra necesidad, Padre, de poder tener entendimiento de tu palabra. Nuestra necesidad de poder tener ojos, Padre, espirituales abiertos, iluminados, para poder ver a Cristo en toda la Escritura, Padre, sabiendo que toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin que seamos perfeccionados, enteramente preparados, instruidos para hacer tu voluntad en todo y por todo, Padre eterno. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, de tomar la decisión de ser discípulos tuyos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser discípulos tuyos, Señor Jesús, y de ir y hacer discípulos para ti. Señor, ayúdanos a tener convicción de que estamos aún en esta tierra, porque nos estás dando la oportunidad de ser y hacer discípulos para ti, Señor Jesús. De ser discípulos, conocedores, sabios, entendidos en los misterios de tu reino. Conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad, Señor Dios Santo. Padre, necesitamos tener un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón lleno del conocimiento de tu voluntad, pero con sabiduría, con inteligencia espiritual, como está escrito, Padre eterno. Señor Dios, te suplicamos, como está escrito, como lo hacía David, Padre, hoy te pedimos, danos entendimiento, Padre. Señor Jesús, ábrenos los ojos del entendimiento. Así como lo hiciste con tus discípulos, así te suplicamos, conforme a la grandeza de tu misericordia, de tu amor, de tu poder. Ábrenos los ojos del entendimiento. Danos ojos para verte en las Escrituras, Señor Jesús. Dame ojos para verte, Cristo, en la Escritura. Que cada vez que abra mi Biblia, cada vez que la escudriñe, me encuentre contigo, Cristo Jesús, en cada parte de la Escritura. Que yo te pueda ver y me pueda ver a mí mismo para saber lo que necesito que tú obres, ese cambio, esa transformación en mí, para que pueda yo experimentar lo que es tener puestos los ojos en ti, Señor Jesús, a través de verte constantemente en la Escritura y tener mis ojos puestos en ti en la Escritura, pero viéndote a ti, Señor, no viendo la Escritura como una historia, no viendo la Escritura como algo que pasó, que va a pasar, sino verte a ti, Señor. Tener ese encuentro contigo en la Escritura. Lo necesitamos, Señor Dios Santo. Lo necesitamos, Señor. Y te lo suplicamos, Padre, para nosotros, para todos nuestros hermanos en esta tierra, para todos los de nuestra casa, de nuestra familia.
Ábrenos el entendimiento, bendito Dios, bendito Padre eterno.